Muy buenas familia y bienvenidos al canal. Hoy tenemos actualización de una de nuestras series favoritas, pero antes de eso nos gustaría mandar nuestros más cálidos saludos a Scarlett, que cumplió años el 21 de julio. Un enorme abrazo para Erika, que cumplió años el 3 de agosto. Un muy especial saludo para Milady, que nos ve desde Venezuela y cumplió años el 5 de agosto. Un gran saludo para Edna, que cumplió años el 10 de agosto. Otro abrazo fuerte para el esposo de Carla, Héctor Muñoz, que cumplió años el 13 de agosto. Un saludo lleno de cariño para Jaylin, que cumple años el 18 de agosto. Otro afectuoso saludo para Emilce, que cumplirá años el 19 de agosto. Un saludo inmenso para Winter, que cumplirá años el 20 de agosto. Y finalmente un saludo muy especial para Sandra Santo, que cumple 53 primaveras el 13 de septiembre. Y por supuesto no nos olvidamos un saludo lleno de amor para Esther. Feliz cumpleaños a todos y que tengan un día maravilloso y lleno de bendiciones. Y ahora sí, sin más, espero que disfruten de este video. No fue una reencarnación común. Capítulo 14. Antes del desastre. Edith no parecía dispuesta a cooperar en sus planes, dejando a los Ringelholt sin otra opción que confiar en la ayuda de un desconocido que se ofreció a brindarles información. Y aunque su disposición a apoyarlos resultaba sospechosa, sobre todo porque se negó a revelar su verdadera identidad, el conde Ringelholt, inicialmente escéptico, cambió de parecer tras recibir datos detallados sobre los movimientos del duque Ludwig, incluyendo el número de caballeros y ocupantes que había en el ducado. El conde sabía que no podía dejar pasar esta oportunidad. El archiduque de Lansdowne había depositado toda su confianza en él y no podía decepcionarlo, y sabiendo que ya no había lugar para demoras, pronto ordenó a Shane y a Sofía que viajaran a la capital para ejecutar el plan original. La victoria en esa guerra territorial dependía de la eficiencia con la que llevaran a cabo la operación, y cuando Axel Ludwig descubriera que su familia en el ducado había sido capturada, no tendría más remedio que arrodillarse ante él y pedir clemencia. Las comisuras de la boca del viejo conde se elevaron en una sonrisa autosuficiente mientras se imaginaba la expresión demacrada de su peor enemigo. Las noticias sobre la guerra territorial variaron entre un periódico y otro, lo que hacía difícil saber con exactitud lo que estaba sucediendo realmente. Sin embargo, si las informaciones eran confusas, eso significaba que el duque Ludwig tenía la ventaja. A pesar de esto, no toda la opinión pública apoyaba la facción del emperador. Había numerosos agitadores que se alineaban con el archiduque Lansdowne. Las masas sociales comenzaban a inclinarse cada vez a favor del conde Ringelholt y el archiduque Lansdowne, cuya influencia se hacía notar, incluso entre aquellos que se habían declarado neutrales. Y en medio de ese ambiente de incertidumbre, la duquesa de Ludwig, tras una larga ausencia en la vida social, decidió asistir a la fiesta en la mansión de Windham. Lizzie y Edith también optaron por acompañarla, aunque la duquesa se mostró preocupada por esta decisión. ¿Estás segura de que quieres asistir?, le preguntó a Edith, consciente de que ambas facciones la verían como una traidora. Y sí, Edith lo tenía muy claro. Pero si algo sabía era que si más se escondía, más la señalarían con el dedo. Soy la hija del conde Ringelholt y la nuera del duque Ludwig. Tengo que afrontarlo tarde o temprano, dijo agradeciendo la sincera preocupación de la duquesa. A su lado, Lizzie se mostraba nerviosa, aunque hizo todo lo posible para lucir indiferente, y Edith lo entendía, porque si ella misma era honesta, tampoco quería asistir a esa fiesta, pero también sabía que pronto llegaría el momento en el que Shane apareciera, y Edith prefería no estar presente para evitar sospechas de complicidad. Así que sí, técnicamente prefería 1000 veces entrar a la guarida del lobo para escapar de una hiena. Y al cabo de unas horas, cuando llegaron a la mansión del conde Windham, el salón estaba rebosante de gente. La noticia de la asistencia de la duquesa debía haber atraído a muchos. La duquesa Ludwig agradeció la hospitalidad con dignidad y gracia. No hubo ningún atisbo de arrogancia, pero la presencia de Edith a su lado atrajo la atención de todos, y por supuesto, esto incluyó a Clara Sheldon, hija de los vizcondes Sheldon, quienes eran cercanos a la casa Ringelholt. Fingiendo extrañar a Edith, la muchacha se acercó y soltó su falso discurso amistoso, pero pese a sus palabras, su tono estaba cargado de veneno y hostilidad.
Solo entonces Edith vio como Clara señalaba a un grupo de hombres a los cuales presentó como unos viejos amigos, quienes además la echaban de menos y estaban esperándola para saludarla. Sí, cómo no, ¿cómo es que caras tan sonrientes podían verse tan espeluznantes?, pensó Edith, tratando de encontrar algún recuerdo de ellos en la memoria de la Edith original, pero por mucho que lo pensó y lo pensó, no pudo recordar nada. Así que rápidamente presentó a la duquesa Ludwig, evitando que Clara la arrastrara con esos hombres. La duquesa sonrió cortésmente y formuló las preguntas pertinentes. Luego, Edith, mostrando su habilidad social, instó a Clara a reunirse con la señora Kraus, una ferviente seguidora de la familia imperial, y pese a las protestas de la heredera de Sheldon, Edith la empujó suavemente hacia la vizcondesa, quien captó sus intenciones y arrastró a Clara con ella. Esta, que había intentado atraer a Edith hacia la facción del archiduque, palideció ante la astucia de esta, quien sonrió victoriosa. ¿De verdad creyó que caería en sus tretas? Dos podían jugar al mismo juego. Sin embargo, su momento de triunfo se vio interrumpido cuando sintió la presencia de alguien detrás de ella. Un hombre tomó su mano, invadiendo su espacio personal con una familiaridad desagradable, y al mirarlo, y según los recuerdos de la Edith original, aquel hombre se trataba del vizconde Barlet, uno de los amigos más cercanos del conde Rigeholf y también uno de los hombres que había intentado poseer a Edith durante años. Ha pasado un tiempo, vizconde, pero no debería tomar la mano de una mujer que ahora está casada con otro hombre, reprendió Edith apartándose de él. Barlet, quien al principio mostró una expresión de sorpresa, pronto le dijo con indiferencia a Edith que no debía preocuparse por estar bajo el ojo crítico de la duquesa Ludwig. Después de todo, él la conocía desde que era muy pequeña y casi podía considerarla como su hija. Sí, claro, pero su supuesto cariño paternal no lograba disimular sus perversiones ni mucho menos sus verdaderas intenciones. Edith lo comprendió claramente cuando sintió cómo ese hombre intentaba de manera cada vez más descarada rodearla por la cintura. Y pese a que ella lo enfrentó con cuidado, evitando alzar demasiado la voz para que él no pudiera acusarla de causar un escándalo, el vizconde Barlet continuó con sus descarados avances. Así fue hasta que la voz clara y autoritaria de la duquesa Ludwig interrumpió la escena, llamando a Edith a su lado y amonestando con firmeza al vizconde por su conducta inapropiada. Por supuesto, el vizconde intentó justificarse alegando que todo había sido un malentendido y que Edith había interpretado mal sus acciones, pero la duquesa no se dejó engañar y abruptamente cambió de tema, señalando que los Ludwig eran los principales contribuyentes de la familia Boris, quienes a su vez tenían negocios con los Barlet, pero ¿qué sucedería si su familia dejara de contribuir con el marquesado de Boris debido a la ofensa del vizconde Barlet hacia la nuera de los Ludwig? La duquesa no solo estaba dando una advertencia, también amenazaba a toda la familia Barlet con arruinar su patrimonio y sus negocios. Y al escuchar esas palabras, el vizconde tartamudeó y sudando profusamente salió corriendo. Fue como presenciar a una leona ahuyentando a un buitre. La duquesa, que no le había quitado los ojos de encima al vizconde, se giró hacia Edith y le sonrió con simpatía, para luego disculparse con ella por no haber intervenido mucho antes, lamentando a su vez que ella tuviera que lidiar con situaciones como esas. Al escucharla, Edith suspiró y le regresó una sonrisa amarga, porque lo cierto era que esta fue la primera vez que ella tenía que enfrentar una situación así. Pero, ¿cuántas veces tuvo la Edith original que enfrentarse con hombres como el vizconde Barlet? ¿Cuántas veces tuvo que seguir con sus juegos para evitar confrontarlos? ¿Cuántas veces fue juzgada como una mujer obscena? Después de los fracasos de Clara y la deshonra del vizconde Barlet, la facción del archiduque Lanston no volvió a acosar a Edith. En cambio, podía sentir a varios miembros que apoyaban al imperio, lanzándole miradas despectivas. Eso, y que hubo alguien que no tuvo temor de lanzar la primera piedra e iniciar una pelea directamente. Leila Sinclair se presentó ante la duquesa con una sonrisa complaciente. Luego dirigió su atención a Lizzie e ignoró a Edith completamente como si ésta fuera invisible. «Ha pasado mucho tiempo, Lizzie», saludó Leila, mientras Lizzie permanecía rígida al lado de la duquesa. «Sé que puede ser demasiado tarde, pero incluso si es así, quiero pedirte perdón ahora, Lizzie. Me he portado muy mal contigo todo este tiempo. Yo era muy joven e inmadura entonces, y en realidad creo que fue mi miedo a que robaras todo el amor de nuestro padre». Uy, sí, Leila derramó sus lágrimas de cocodrilo. «Por supuesto no espero que me perdones de inmediato. Claro que no, pero al menos espero que lo consideres. Después de todo,
somos familia, dijo esta, aunque claro, Edith no tardó en darse cuenta de que con familia, Leila no se refería precisamente a sus parentescos consanguíneos, no. Parecía que Leila estaba dispuesta a tragarse su orgullo con tal de estar al lado de Killian. Sí, había sido un movimiento artero, pero eficaz e inteligente. Por otro lado, Lizzie desvió su mirada y asintió renuente. Oh, vaya, ¿Leila había decidido manipular a Lizzie para deshacerse de Edith? ¿No era ese un giro inesperado en la trama? Leila Sinclair, la enemiga que se mantuvo firme hasta el final de la historia, ¿cambiaba su postura de repente? Oh, por cierto, oí algunos rumores de que casi mueres por culpa de alguien. Continuó Leila, esta vez mirando directamente a Edith, quien apretó los dientes y estaba a punto de replicar cuando la duquesa se adelantó. Solo se trata de rumores, señorita Sinclair, pero incluso si no lo fueran, es un asunto confidencial que solo le incumbe a la familia Ludwig, dijo la duquesa con firmeza, su voz cortante como un cuchillo. Sin embargo, el rostro engreído de Leila no cambió. Ay, me disculpo, duquesa, respondió Leila con una sonrisa venenosa, pero supongo que los rumores se extendieron debido a todo el gran escándalo que están provocando los Ringelhof, así que no lo pude evitar. Claramente Leila solo quería que la olla de grillos estallara. Los ojos hostiles estaban sobre ellos, pero entonces apareció un inesperado salvador. ¿Evitar? Obviamente no podrías hacerlo porque al parecer tienes una boca demasiado grande para recitar puras tonterías, dijo la princesa heredera Catherine, su voz resonando con una autoridad innegable. Pareces estar segura de que los rumores son veraces aun cuando solo son rumores, pero por lo que he podido determinar, estos mismos fueron creados por alguien más para incriminar a la señorita Edith. Y por cierto, ella ya no es una Ringelhof, sino una Ludwig, ¿no es así? Edith, que no había esperado la intervención de Catherine, parpadeó sorprendida. ¿Nuevamente la princesa se estaba poniendo de su lado? Mirando a Lizzie de soslayo, Edith se percató que la misma protagonista de esta historia se veía un poco afectada. ¿Qué estaba pasando? Y por cierto, ¿no te ha quedado claro? Codiciar al esposo de otra mujer sí que sería un rumor muy feo. ¿O es que no puedes verlo? Killian Ludwig está completamente enamorado de su esposa. He sido amiga de ese chico por 18 años y todavía me sorprende. Estalló Catherine en risas, y sí, Edith sabía que esa era su forma de defenderla, pero fue tan vergonzoso, especialmente porque Catherine tuvo que recalcar los sentimientos de Killian frente a la madre de este y ante todos los presentes. Edith quiso corregirla y decirle que lo que Killian en realidad sentía era un fuerte sentido de responsabilidad con ella, ya sea porque ella fue su primera vez en muchos aspectos, pero ¿amarla? Eso no era posible. Más allá, Leila tembló de la rabia y parecía que estaba a punto de salir corriendo de allí, pero justo en ese momento apareció su hermano Damian Sinclair. Me disculpo de antemano por interrumpir su pintoresca charla, damas, pero como partidario del emperador, me preocupa lo que acaba de mencionar Su Alteza. La familia Ludwig, quienes son la mano derecha del emperador. ¿No es un poco sorprendente escuchar que su segundo hijo haya caído ante la manipulación de la hija de un traidor? Dijo Damian. Y sí, fue muy grosero de su parte, pero no era el único que había pensado en ello. Muchas personas lo hacían, pero no se atrevían a decirlo en voz alta. Si los Ludwig son aliados de la familia imperial, ¿no deberían marcar una clara distancia con los miembros de la familia Ringelhof? Al escucharlo, Edith frunció el ceño. ¿Cuántas veces más los Sinclair cruzarían la línea esa tarde? Damian Sinclair, dijo entonces Edith, antes de señalarme con tan malas maneras, permíteme recordarte una cosa. Llevo varios meses desde que me convertí en Edith Ludwig. ¿Pero aún así sigues considerándome miembro de la familia Ringelhof? Los ojos azules de Damian brillaron. Así que ahora quieres ser reconocida como una Ludwig. ¿Te refieres al apellido que adquiriste después de casarte por conveniencia y del que te vanagloriabas sacarías provecho en la fiesta nacional? Contraatacó el primogénito de los Sinclair. Pero lejos de amilanarse, Edith dejó escapar un bufido. Ya se había hecho una idea de que se jugaría esa carta. Bueno, solo me puse al mismo nivel que tu hermana, ya que al parecer ella no dejaba de decir tonterías ese día. Ah, así que ahora dices que lo que dijiste aquel día solo eran tonterías. ¿No significa eso que devalúas a los miembros de la familia Ludwig? Bufó Damian con sorna y Edith lo replicó. Ah, pero por supuesto que solo eran tonterías, pero dada su propia historia como familia puedo entender por qué malinterpretaste mis palabras aquel día. Ignoraron y abusaron de su propia media hermana porque ella no parecía
parecía lo suficientemente buena para ustedes. Luego se deshicieron de ella tan pronto la oportunidad se presentó, así que no me es de extrañar que mis palabras sonaran tan genuinas para ti. No tienes ni idea de todo lo que Lizzie ha tenido que soportar, pero aún así vienen aquí e intentan forzar una reconciliación en un lugar público. Oh, pero no es solo eso, ¿verdad? Tanto el rostro de Damian como el de Leila se apretaron al oír las palabras de Edith, quien continuó con una sonrisa conocedora. Incluso ahora tu pequeña hermana se atreve a codiciar a mi marido, pero lejos de prevenir su vergüenza lo que haces es alimentar sus expectativas porque obviamente también tienes un beneficio que obtener. ¡Qué divertido! Al escucharla, la impulsividad y rabia de Leila rebrotaron, pero fue Damian quien la interrumpió abruptamente. Después de eso, este sonrió, soltó una breve despedida y se marchó de allí, casi arrastrando a su hermana. Edith, que los observaba alejarse y pese a haber salido lustrosa de aquella discusión, no pudo evitar sentir un poco de envidia por los hermanos Sinclair, porque ya sea en su vida pasada o en el ahora, ella seguía teniendo un hermano que era basura. Pero al menos Leila Sinclair podía apoyarse en un hermano que la defendería. Solo entonces, Edith sintió el suave toque de alguien en su brazo y cuando se giró, se topó directamente con la sonrisa de la duquesa Ludwig. Ahora entiendo por qué mi hijo se enamoró de ti, dijo la mujer, y las mejillas de Edith se calentaron. ¡Uy! ¿Ella también creía en ese malentendido? Con suerte, las personas alrededor parecieron desinteresarse en ellos, y cuando Edith miró hacia un lado y otro, se dio cuenta que Catherine había desaparecido. ¿Dónde se había metido? Mientras tanto, en la base territorial de los Ludwig, el crepúsculo se cernía como un manto oscuro y pesado. La brisa nocturna, fría y cortante, acariciaba la piel con su aliento gélido, intensificando la sensación de aislamiento. Killian y su padre se encontraban en silencio sentados junto a una fogata que, a pesar de su calidez, apenas lograba mitigar el frío que los rodeaba. El crepitar del fuego rompía la quietud de la noche, sus llamas danzando con un vigor que parecía desafiar el cansancio que pesaba sobre los hombros de ambos hombres. Las muñequeras que Edith le había regalado abrazaban sus muñecas con un confort que trascendía lo físico. Killian entonces bajó la mirada hacia la taza caliente entre sus manos y por un momento vio el rostro sonriente de Edith reflejado en el líquido. Ese pequeño gesto le permitió escapar, aunque sea solo por un instante, de los recuerdos de la brutal batalla que habían enfrentado. El silencio entre padre e hijo se mantuvo hasta que el duque, con un suspiro profundo, decidió romperlo. La guerra territorial se estaba extendiendo más allá de lo previsto, y la casa Riegeholt parecía estar agotando recursos como si tuviera un as bajo la manga. Eso solo podía indicar que el archiduque Lanston probablemente haría algún movimiento en la capital, pero pese a la incertidumbre, el duque confiaba en que Cliff, aguardando en la ciudad, aseguraría que las cosas salieran a su favor. Sin embargo, había algo que le inquietaba profundamente al duque, y mirando a su hijo menor, este preguntó: Te has encariñado con esa chica, ¿verdad? Killian levantó la vista encontrándose con los ojos de su padre. La pregunta lo hizo reflexionar. ¿Encariñarse? Lo que sentía por Edith era algo que no podía ser encapsulado en simples palabras. Edith no solo ha enfrentado mis defectos con una valentía implacable, sino que ha abrazado mis debilidades incluso en los momentos en los que me comporté como un necio una y otra vez. Su presencia es una luz en la oscuridad, una sabiduría tan profunda que resulta imposible no encariñarse con ella, así que ¿cómo podría no hacerlo? Reveló con una sonrisa para luego continuar. Pero lo que la hace verdaderamente extraordinaria no es solo su capacidad para iluminar el camino, sino su espíritu indomable. Edith se niega a rendirse, busca respuestas con una tenacidad feroz y defiende la verdad con una confianza inquebrantable. Creí que su singularidad era solo una curiosidad, pero me he dado cuenta de que su verdadero poder reside en su corazón cálido, que es más grande y generoso que el de cualquier otra persona. Incluso cuando es despreciada, ella se mantiene firme, y ojalá pudiera volver atrás el tiempo, así podría corregir cada error que cometí, y le demostraría con cada acción que estoy más que dispuesto a sacrificarlo todo por ella. Al escuchar a su hijo, el duque frunció el ceño. ¿Era este el mismo joven que había renegado contra la imposición de casarse con la víbora de Riegeholt? Esta podría ser una oportunidad única en la vida, Killian. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo?
preguntó el duque con una mezcla de sorpresa y escepticismo. Su hijo lo miró con consternación palpable, así que el duque continuó. Estamos en medio de una disputa territorial. ¿No es esa una razón suficiente para considerar nuevas alianzas? Es cierto que dimos un paso en falso, pero podríamos unir fuerzas con una familia aliada en esta situación. Imagina el poder y la influencia que podrías obtener con esta unión. Incluso podrías superar en influencia Su excelencia. Killian interrumpió con una voz cargada de determinación, tomándose un breve momento para calmar su reciente rabia y resentimiento. Y es que, desde que tenía uso de razón, Killian había sido consciente del favoritismo del duque hacia Cliff. Se esforzó al máximo para ser notado por su padre, pero sus esfuerzos nunca alcanzaron las expectativas ni del duque ni de él mismo. Y con el tiempo, ese anhelo se desvaneció y ahora, las prioridades simplemente habían cambiado. Después de que la guerra territorial termine, lo primero que haré es mudarme junto a Edith a las tierras de Raizen, declaró Killian, desafiando la sorpresa de su padre. El duque, sorprendido por el repentino giro en los planes de su hijo, preguntó entonces: Pero, ¿por qué la prisa? No es como si esas tierras fueran a ser cedidas a otra persona de inmediato. Killian entonces se levantó ignorando los argumentos del duque, y con una sonrisa de medio lado se dirigió a la salida. Edith ya ha pasado suficiente en la mansión Ludwig y más aún con esta estúpida guerra territorial. Y sí, hubo un tiempo en el que deseaba ardientemente tu reconocimiento, padre, pero ahora lo único que me importa es mi esposa, así que si eso es todo lo que tenías que decirme, me iré primero, dijo Killian, dejando atrás a su padre con una expresión de sorpresa y asombro. La princesa Catherine, que era cercana a la protagonista de la novela, siempre fue conocida por su temperamento explosivo. Su cambio de carácter no había sido fácil, y aunque la influencia de Lizzie había sido considerable, Catherine seguía siendo terca y fiel a sus creencias e ideales. En la historia original, los sentimientos de Catherine eran poco explorados. Actuaba según su propio juicio, sin escuchar a nadie, salvo a su hermano el emperador. Así que Edith tenía una idea de lo molesta que debía estar Catherine en esos momentos, y como había sucedido la última vez, lo más seguro era que la muchacha se hubiera ocultado en alguna parte del castillo. Así que, tras buscarla por varios minutos, finalmente la encontró trepada en la rama de un árbol de cara hacia el ocaso. No tenía que ser una adivina para saber lo que había estado haciendo allí, pero, conociendo su temperamento, Edith decidió sentarse al pie del árbol como quien no quiere la cosa. ¿Qué se supone que haces allí?, dijo entonces la princesa tal como había esperado. Bueno, con un vestido como este será muy difícil para mí poder treparlo, Su Alteza, respondió Edith ganándose un bufido. Sabía que solo debía darle un poco de tiempo, y después de unos minutos, Catherine finalmente preguntó: ¿No temes que tu padre o hermano terminen muertos al final de esta contienda? Pero ¿cómo debía responder a esa pregunta sin ser restringida por la configuración del sistema? Bueno, creo fervientemente que son nuestras acciones las que dictan nuestro destino, Su Alteza, dijo Edith. Catherine negó con la cabeza, y Edith supuso que la princesa estaba comparando sus situaciones, recordando probablemente lo que había dicho su tío el día de la ceremonia de fundación. No comprendo por qué es tan importante para todos el poder. ¿Por qué las cosas no pueden ser como solían ser?, dijo Catherine con la mirada perdida en el horizonte. Desde abajo, Edith comprendió que Catherine estaba recordando con nostalgia momentos del pasado, recuerdos que nunca se describieron en el manuscrito, pero ahora con el control del autor disminuido, incluso los personajes secundarios parecían tener autoconciencia y notar las cosas que faltaban. Catherine había renunciado a muchas de estas por apoyar a su hermano, sintiéndose marginada, ofendida y olvidada como miembro de la familia imperial. Aún así, decidió no integrarse al mundo social para poder ayudar a su hermano, incluso si eso significaba ser objeto de burlas. Edith podía comprenderla, porque muchas veces había estado en la misma situación que Catherine. Era frustrante soportar en silencio lo que los demás decían sin poder contradecirles o defenderse, especialmente cuando eso podía lastimar a quien más quería proteger y causar problemas a la persona que más amaba. A veces, el mayor acto de valentía no es enfrentarse a los demás, sino a uno mismo y a las expectativas que nos atan, Su Alteza, dijo Edith. Y al escucharla, Catherine sintió cómo sus barreras internas se derrumbaban. El ocaso reflejaba en sus ojos una resolución que solo aquellos que han enfrentado sus propios demonios podían comprenderlo. Minutos después de su breve pero profundo intercambio,
Edith y Catherine regresaron juntas al palacio. La duquesa Ludwig, al notar sus rostros un tanto decaídos, preguntó si habían tenido alguna discusión. Ambas, en un acto de complicidad, mintieron rápidamente asegurando que su relación estaba más que bien, lo que pareció aliviar a la duquesa. Sin embargo, Edith notó que el rostro de Lizzie se veía cada vez más decaído desde su llegada, así que se acercó a ella para preguntarle si todo estaba bien. Al mismo tiempo, Catherine se acercó sigilosamente a la duquesa Ludwig y le susurró sugiriendo llevar con ellas a algunos de sus guardias imperiales personales. Sabía que el ducado había quedado con poco personal de protección debido a la guerra territorial y ofreció prestarles algunos de sus hombres como medida de seguridad. La duquesa, agradeciendo la preocupación y consideración de Catherine, se negó amablemente, pero Edith, al escuchar el intercambio en susurros, se sorprendió. Nunca había leído una propuesta similar de parte de Catherine hacia la duquesa en este arco de la historia. No obstante, ¿por qué se había negado la duquesa a aceptar la oferta? No era una mala idea tener a los guardias imperiales resguardando su seguridad, pensó Edith. Sin embargo, esos pensamientos quedaron olvidados cuando se giró hacia Lizzie y notó que ésta estaba sangrando por la nariz. Pero, ¿por qué tan repentinamente? Al notarlo, tanto la duquesa como Catherine actuaron de inmediato, apresurándose para regresar al ducado de Ludwig. Una vez allí, la duquesa salió de la habitación de Lizzie, quien se había quedado profundamente dormida. Al salir, la mujer mayor no pudo evitar sentirse preocupada, pese a que el doctor le había indicado que todo había sido producto del cansancio. A su lado, Edith trató de darle ánimos, sugiriendo que la guerra territorial y la reunión social debían estar causándole un cuadro de estrés. Por su parte, la duquesa suspiró. Ella misma no entendía por qué se había negado repentinamente a la oferta generosa de la princesa Catherine, cuando su primer instinto había sido aceptarla. Era como si una voz interior le ordenara que se negara, una voz que la había influenciado en otros asuntos antes, como con la luz de Lorraine. Todo era tan extraño. Y tal como le dijo Edith, la duquesa atribuyó su reacción al estrés y a la falta de información sobre la guerra territorial, o quizás también a la falta de comunicación de Cliff. Al escuchar esto, la ansiedad de Edith se disparó. La obra original estaba configurada para que el incidente del secuestro ocurriera pronto. El hecho de que la duquesa se negara a la oferta inesperada de Catherine debía ser por la poca influencia que aún poseía el autor sobre sus personajes, lo que solo podía significar que esa noche debía estar preparada antes del desastre. Mientras tanto, en la capital, Cliff observaba el pasillo teñido de sangre tras la masacre ocurrida. Tal como había previsto, el archiduque había intentado atentar contra la vida del emperador, pero gracias a su previsión, Cliff había logrado evitarlo. El hombre que aún permanecía con vida a sus pies se quejó mientras Cliff aplastaba su mano con un pie. ¿Dónde está el archiduque?, preguntó sin paciencia, pero lejos de implorar, el hombre moribundo bufó con sorna. El plan original del duque había sido claro desde el principio: hacerles creer que querían atacar al emperador cuando en realidad su objetivo principal era otro lugar. Al escuchar sus palabras, el entrecejo de Cliff se frunció. ¿A qué demonios se refería? Pero el hombre solo rió a carcajadas. Incluso el orgulloso Cliff Ludwig no será capaz de hacer nada, y pronto todo ya habrá terminado. El objetivo principal siempre fue desviar su atención del ducado. Su risa macabra resonando entre los pasillos. Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video. Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.